El infierno no existe y puedo probarlo así, sin rodeos. Durante siglos, millones de personas han vivido con miedo a un lugar que nadie ha visto. Un fuego eterno prometido a los desobedientes. Un destino de tortura infinita para los que se atrevieron a dudar, amar de otra forma o simplemente pensar diferente. Pero ¿y si te dijera que ese lugar jamás existió? Que el infierno no aparece en la Biblia como lo imaginas, ni fue una enseñanza original de Jesús, ni mucho menos una revelación divina. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre lo que crees sobre la fe, el castigo y la justicia divina. Porque el infierno no fue creado por Dios, sino por los hombres. Y lo hicieron con un propósito: controlar. Controlar tu conducta, tus emociones, tus pensamientos y hasta tus miedos más profundos. Este no es un ataque contra la fe, sino una defensa de la verdad. Porque la verdad, cuando se revela, libera. Y hoy vas a ver cómo la idea del infierno fue una de las mentiras más efectivas en la historia de la religión. Comencemos por lo esencial. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo no tenía un concepto de castigo eterno después de la muerte. La palabra usada no era infierno, sino Seol. Y su significado era mucho más simple. Un lugar oscuro donde iban todos los muertos, justos o injustos. No había fuego, ni demonios, ni tortura. Era un símbolo del descanso eterno, de la inconsciencia del alma. ¿Dónde quedó entonces el fuego eterno? Apareció siglos después, cuando las culturas vecinas empezaron a influir en la religión hebrea. Los persas hablaban del Hadús, los griegos del Hades y los egipcios del Duat. Cada civilización tenía su propio relato de castigo y el judaísmo tardío, ya en contacto con esas ideas, comenzó a adoptar conceptos parecidos. Pero aquí viene lo sorprendente. Jesús jamás habló de un infierno eterno como lo predicaron los sacerdotes después. Las traducciones modernas distorsionaron sus palabras. Cuando Jesús dijo Gehenna, no se refería a un lugar espiritual de tormento, sino a un valle real a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba basura, cadáveres y restos de animales. Era un símbolo de impureza, no de condenación eterna. ¿Cómo entonces el Gehenna físico se convirtió en el infierno eterno? La respuesta está en Roma. Fue el imperio el que necesitó un castigo infinito para mantener a los fieles obedientes. Si los creyentes temían un castigo sin fin, obedecerían sin cuestionar. Y ese miedo fue la herramienta perfecta. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, el miedo al infierno fue institucionalizado. Los obispos, los emperadores y los concilios comenzaron a establecer lo que debías creer. El mensaje de amor y perdón fue reemplazado por amenazas de fuego eterno, y eso cambió todo. Desde entonces, cada palabra de esperanza fue acompañada de una advertencia. Cree o arderás. Y millones lo creyeron. Pero la verdad es que no hay base bíblica sólida para un lugar de tormento sin fin. Incluso el Apocalipsis, con toda su simbología, habla de destrucción y purificación, no de tortura. ¿Cómo puede un Dios de amor torturar por la eternidad a sus hijos? ¿Qué justicia hay en un castigo infinito por errores finitos? Ninguna. Y, sin embargo, esa idea fue aceptada, predicada y usada para dominar. La doctrina del infierno se volvió un arma teológica, un chantaje emocional, un modo de mantener a los fieles atados por el miedo. Piensa en cuántas personas vivieron toda su vida aterradas por morir en pecado. ¿Cuántos niños crecieron con pesadillas del fuego eterno? ¿Cuántos adultos vivieron atormentados por el miedo a no ser suficientemente buenos para evitarlo? Esa angustia no vino de Dios, vino de una invención humana. Y lo más grave es que fue predicada como verdad. En los primeros siglos del cristianismo hubo pensadores que se opusieron a esta idea. Orígenes, uno de los más grandes teólogos del siglo III, enseñaba que todos los seres humanos serían finalmente restaurados en Dios. Él hablaba de apocatástasis, la reconciliación universal, donde nadie quedaría eternamente perdido. Pero su enseñanza fue condenada por los concilios. ¿Por qué? Porque un cristianismo sin miedo al infierno no servía para controlar. Sin esa amenaza, el poder de la Iglesia se debilitaba. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que la palabra infierno ni siquiera aparece en los textos originales del Nuevo Testamento. Lo que tú lees en español fue traducido de 3 palabras distintas: Hades, Gehenna y Tártaro, cada una con significados completamente diferentes. Pero al traducirlas todas como infierno, los líderes crearon una imagen unificada del castigo eterno,
una manipulación lingüística que cambió la historia espiritual del mundo. Y, sin embargo, si lees las Escrituras con atención, descubrirás que lo que Jesús enseñaba no era miedo, sino liberación. No advertía de un fuego eterno, sino de las consecuencias espirituales del egoísmo, la hipocresía y la violencia. El fuego del que hablaba era simbólico, purificador, no torturador. Pero cuando Roma impuso su interpretación, ese fuego se volvió instrumento de terror, y ese terror moldeó generaciones enteras. Hoy muchos siguen creyendo en el infierno, no porque lo hayan comprobado, sino porque lo heredaron. Pero, ¿qué pasaría si el miedo desapareciera? Si entendieras que no hay un Dios esperando castigarte, sino un universo invitándote a aprender. Tal vez la verdadera revolución espiritual empieza cuando dejamos de temer, porque un creyente que ya no teme al infierno empieza a entender el amor. Durante siglos, el infierno fue más una herramienta política que una verdad espiritual. Los líderes religiosos lo usaron para someter a pueblos enteros, para manipular reyes, para mantener a la gente obediente a sistemas de poder que hablaban en nombre de Dios, pero actuaban por ambición. Si estudias los primeros siglos del cristianismo, verás cómo el mensaje original fue transformado, distorsionado, al final, domesticado por el miedo. En los manuscritos más antiguos, los seguidores de Jesús no hablaban de fuego eterno, hablaban de justicia, de misericordia, de restauración. Pero cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo, ese mensaje se volvió peligroso. No servía un Jesús que perdonara a todos. Hacía falta un Dios que castigara. La amenaza del infierno era perfecta para eso. La primera vez que se formula una idea concreta del infierno cristiano aparece en textos apócrifos, no en los evangelios. El Apocalipsis de Pedro del siglo II describe almas torturadas con fuego y serpientes, pero incluso ahí algunos teólogos creían que esas almas serían purificadas, no condenadas para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, las imágenes de tortura fueron creciendo y el infierno se convirtió en el espectáculo del terror. En la Edad Media, los artistas y los predicadores convirtieron el infierno en el mayor teatro del miedo. Pinturas, vitrales y sermones describían llamas devorando pecadores, pero no eran revelaciones divinas, eran propaganda religiosa. El pueblo analfabeto y sin acceso a las escrituras dependía de lo que el sacerdote decía. Y el sacerdote decía que si no obedecías arderías para siempre. Ese mensaje se grabó en la mente de millones. Pero aquí está la verdad que nadie quiso decirte. El infierno no aparece en el Génesis, ni en los 10 mandamientos, ni siquiera en las palabras de Moisés. Ningún profeta habló de un castigo eterno. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos murieron con la esperanza de dormir en el Seol, el mismo destino de todos. ¿Dónde entonces nació el mito? En el encuentro entre el judaísmo y el pensamiento helenístico después del exilio en Babilonia. Fue entonces cuando las ideas de dualidad, el cielo arriba y el inframundo abajo, comenzaron a infiltrarse. El tártaro griego, donde los titanes sufrían eternamente, se mezcló con la teología hebrea y el resultado fue un híbrido, una nueva narrativa de castigo eterno usada para disciplinar. Cuando el cristianismo se expandió, Roma la adoptó como parte de su estructura social. No había cárceles eternas en los cielos, pero sí una poderosa herramienta para controlar comportamientos. A través del miedo al infierno podían imponer moral, recaudar indulgencias, mantener fieles sumisos y justificar guerras santas. El miedo fue la moneda espiritual de la Iglesia. El infierno se volvió rentable. Los monjes predicaban sobre él. Los artistas lo pintaban, los poderosos lo usaban. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, terminó de consolidar el mapa del infierno moderno. 9 círculos de tortura, cada uno reservado para un pecado. Pero Dante no era un profeta, era un poeta. Su obra no era una revelación, era una crítica política y, sin embargo, la Iglesia la adoptó como si fuera escritura. Desde entonces lo que imaginó un poeta se convirtió en doctrina para millones. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos heredando ese miedo. Pero, ¿y si Dante nunca pretendió que lo tomáramos literal? ¿Y si el infierno no es más que un espejo del alma humana, una metáfora del sufrimiento que creamos con nuestras propias acciones? Piensa en esto. Las palabras de Jesús no hablaban de fuego eterno, hablaban de llanto y crujir de dientes, una expresión semita para describir arrepentimiento, no tortura. Cuando hablaba del fuego,
lo hacía como símbolo de juicio, de transformación. No era un castigo sin fin, era una purificación temporal. Sin embargo, las traducciones al latín distorsionaron todo. El Hades griego, el Seol hebreo y la Gena fueron fundidos bajo una sola palabra, infernum. Y así nació el infierno cristiano. Pero lo que fue un error lingüístico se volvió dogma. Los creyentes ya no podían distinguir metáfora de realidad. El fuego espiritual se volvió físico, el castigo simbólico se volvió eterno y la teología del amor se transformó en una religión del miedo. ¿Y qué pasó con los que se atrevieron a decirlo? Fueron perseguidos. Muchos teólogos, filósofos y místicos fueron silenciados o excomulgados por enseñar que Dios no castiga eternamente. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, defendía la misericordia universal. Jordan Bruno fue quemado vivo por afirmar que el universo era infinito y que el alma no podía ser encerrada en un castigo perpetuo. La historia del infierno está escrita con fuego humano, no divino, y cada llama representa la ignorancia que durante siglos nos hicieron llamar fe. El infierno fue una invención necesaria para mantener un sistema de control, porque un pueblo que no teme al castigo piensa y un pueblo que piensa se libera. Hoy la ciencia, la filosofía y la espiritualidad moderna están demostrando lo que los antiguos ya intuían. El alma evoluciona, no se condena. Lo que llamamos castigo es en realidad consecuencia y lo que llamamos tormento es el reflejo de nuestra propia culpa. El infierno, si existe, está en la mente, no debajo de la tierra. Y mientras sigamos temiendo un fuego inventado, seguiremos ardiendo en el miedo que otros encendieron. El miedo al infierno fue la herramienta más poderosa que la Iglesia utilizó para controlar la conducta humana. Ninguna prisión, ningún ejército, ningún rey logró jamás lo que logró la amenaza del fuego eterno, someter las conciencias. Cuando un ser humano cree que cada error, cada pensamiento, cada duda puede condenarlo a un tormento sin fin, su mente deja de ser libre. El infierno no fue solo una idea teológica, fue un sistema de control psicológico. Desde los sermones medievales hasta las representaciones artísticas, todo estaba diseñado para provocar miedo. Los niños eran educados desde pequeños con la imagen del esperar por ellos si desobedecían. Las confesiones se llenaban no de arrepentimiento sincero, sino de terror a ser quemados vivos después de morir. Y lo más irónico es que esa visión no vino de Jesús, sino de teólogos, reyes y concilios que nunca lo conocieron. Roma necesitaba mantener el orden social, y nada ordena más que el miedo. La imagen del infierno sirvió para justificar inquisiciones, cruzadas, persecuciones y castigos. Cada hoguera encendida en nombre de la fe era una representación física de ese fuego espiritual que tanto predicaban. La Inquisición no solo torturaba cuerpos, sino conciencias. A través del miedo al infierno, lograron que la gente denunciara a sus vecinos, traicionara a sus amigos y callara ante la injusticia. El infierno fue el mayor invento del poder. Piensa en esto. Cuando las personas viven con miedo, son fáciles de dominar, pero cuando pierden el miedo, ya no pueden ser esclavizadas. Por eso el infierno fue necesario, no porque Dios lo haya creado, sino porque el poder lo necesitaba. Lo usaron para justificar guerras, para cobrar indulgencias, para manipular conciencias. En la Edad Media, los predicadores recorrían pueblos diciendo que, si querías evitar el fuego eterno, debías comprar indulgencias. Ese dinero, decían, te garantizaba el perdón de tus pecados y un lugar en el cielo. Millones de personas pobres vendieron lo poco que tenían por miedo al infierno. Era una transacción basada en el terror. Una religión del miedo se había apoderado del mundo. Pero detrás de todo eso había una verdad simple y luminosa que pocos se atrevieron a ver. Dios no necesita el infierno. Un ser perfecto no necesita castigar para enseñar ni torturar para corregir. Si Dios es amor, el castigo eterno es incompatible con su naturaleza. Ninguna madre amorosa podría contemplar el sufrimiento eterno de su hijo. Y, sin embargo, durante siglos nos enseñaron que el Padre Celestial haría exactamente eso. ¿Tiene sentido? No, pero el miedo no necesita lógica, solo repetición. Cuantas más veces escuchas una mentira, más real se vuelve. Esa es la base de toda manipulación. Y el infierno fue la mayor mentira repetida de la historia. Los textos bíblicos fueron traducidos y reinterpretados por intereses políticos. Los concilios decidieron qué creer, qué eliminar y qué castigar.
Los evangelios que hablaban de amor y reconciliación fueron aceptados solo si podían mezclarse con la amenaza del castigo. El mensaje de amor universal se convirtió en una doctrina de exclusión. Los que obedecían eran salvos, los demás condenados. Pero el Jesús histórico nunca habló así. Él dijo que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, no en un más allá de fuego o castigo. Habló de perdón, no de venganza. Dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso no es el discurso de un juez cruel, sino de un maestro que veía a todos como parte del mismo origen. El infierno destruye esa enseñanza, la reemplaza con miedo y el miedo produce obediencia, pero no fe. Por eso, mientras más miedo sembraba la iglesia, más fieles obtenía, pero menos almas libres tenía. El infierno fue la cárcel más perfecta porque estaba dentro de la mente. No necesitaba paredes, ni guardianes, ni barrotes. Solo necesitaba una idea que los poderosos alimentaron durante siglos para mantener el control. Cada vez que alguien dudaba, la amenaza del fuego eterno lo hacía volver. Cada vez que un pensador desafiaba la autoridad, era acusado de herejía y condenado como si ya estuviera en el infierno. Y lo más perverso de todo es que el miedo al infierno hizo que millones justificaran el sufrimiento ajeno. Se aceptaron guerras, esclavitud y torturas en nombre de un Dios supuestamente justo. Pero, ¿qué justicia hay en quemar un alma por toda la eternidad? Si el infierno existiera, sería el símbolo máximo de la injusticia. Porque ningún error humano justifica un castigo infinito. La eternidad del sufrimiento es incompatible con cualquier noción de justicia. Si Dios fuera justo, el infierno no podría existir. Si Dios fuera amor, el infierno sería imposible. Entonces, ¿de dónde salió la idea? De los hombres que quisieron usar el miedo como poder. Roma entendió que el control espiritual era más fuerte que el militar y así el infierno se convirtió en su arma más efectiva. Lo usaron para moldear imperios, reprimir pueblos y justificar su autoridad. Pero el tiempo ha llegado a abrir los ojos. Hoy la historia, la arqueología y la teología moderna están revelando lo que siempre se ocultó, que el infierno fue un invento humano, no una revelación divina, que las palabras de Jesús fueron tergiversadas y que el verdadero mensaje era de esperanza, no de terror. Cuando entiendas esto, te darás cuenta de que el miedo fue el verdadero infierno y que la libertad empieza cuando dejas de temer. Si analizamos con honestidad las palabras de Jesús, veremos que nunca habló de un infierno de fuego eterno como castigo sin fin. Lo que enseñó fue algo mucho más profundo, pero mucho menos conveniente para las instituciones que vinieron después. Jesús hablaba en parábolas, en metáforas, en símbolos. Cuando mencionaba el fuego, lo hacía para representar la purificación, no la tortura. En el Evangelio según Mateo, cuando habla del fuego que consume la paja o del horno ardiente, se refiere al proceso espiritual de limpiar las impurezas del alma, no a condenar eternamente a las personas. El mensaje original era de transformación, no de castigo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a sanarlo. Lo dijo claramente: el reino de Dios está dentro de ustedes. Pero ese mensaje interno fue reemplazado por uno externo basado en el miedo. Los líderes religiosos transformaron la enseñanza interior en una amenaza de fuego exterior. Y lo hicieron porque el miedo es más fácil de administrar que la conciencia. El miedo se impone, la conciencia se despierta. Por eso, cuando el cristianismo se institucionalizó, el amor se volvió ley y la ley se volvió miedo. Los padres de la Iglesia, al traducir los textos, adaptaron las palabras de Jesús al lenguaje del control. Donde él hablaba de perdón, ellos añadieron castigo. Donde él enseñaba misericordia, ellos impusieron temor. Las palabras Gehenna y Hades fueron fundidas bajo una sola palabra: infierno. Y con ese cambio la fe se transformó. El fuego purificador se convirtió en fuego de tortura. El amor se volvió amenaza. Pero Jesús jamás habría aceptado eso. ¿Cómo un maestro que perdonó a sus asesinos podría condenar a la humanidad a un sufrimiento eterno? Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el amor de Jesús no tuvo límites, porque su juicio sí lo tendría. La idea del infierno contradice el corazón mismo de su mensaje. Porque un amor infinito no puede coexistir con un castigo eterno. Uno cancela al otro. Y, sin embargo, millones siguen creyendo que Dios quema a los que no creen como ellos. Esa creencia ha alimentado siglos de odio, intolerancia y violencia.
Pero el mensaje original sigue ahí, escondido, esperando ser redescubierto. Si lees con atención las palabras de Jesús, notarás que cuando habló del fuego, también habló de la sal, del perdón, de la reconciliación. Todo apunta a una purificación, no a una condena. Jesús habló del juicio, sí, pero como una oportunidad de transformación, no como un castigo sin salida. Los teólogos modernos han descubierto que las expresiones traducidas como eterno no significaban sin fin en su idioma original. En griego la palabra ionios significa de una era, algo que pertenece a un ciclo, no necesariamente infinito. Así que cuando los textos dicen fuego eterno, en realidad dicen fuego de una era. Es decir, un proceso espiritual de purificación, no de tortura interminable. La manipulación vino después, cuando las traducciones al latín y luego al español le dieron un sentido absoluto. Y así una metáfora de purificación se convirtió en una amenaza de tortura. Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué pensaría de eso? Probablemente diría lo mismo que hace 2000 años. Hay de vosotros, fariseos, que cargan a los hombres con pesos que ni ustedes pueden llevar. Porque el infierno, más que un castigo, ha sido una carga psicológica que ha robado la paz a millones. Y lo más doloroso es que muchos todavía creen que ese miedo es fe. Pero el miedo nunca fue fe. El miedo paraliza, el amor libera. La fe basada en el miedo produce sumisión, no transformación. Y eso fue exactamente lo que los poderosos querían. Mientras el pueblo temía el infierno, los gobernantes disfrutaban del cielo en la tierra. ¿Te das cuenta del engaño? El infierno fue la herramienta perfecta para mantener a las masas obedientes mientras las élites construían su propio paraíso. El mensaje de Jesús fue secuestrado. Lo transformaron en un sistema de control. Pero los antiguos textos que sobrevivieron, los evangelios gnósticos, los escritos de los primeros cristianos, todos apuntan a otra verdad, que el alma no está destinada al castigo eterno, sino a regresar a la fuente divina. Jesús hablaba del fuego del Espíritu, no del fuego del castigo. Hablaba del nacimiento del alma en una nueva vida, no de su condena perpetua. Pero para entenderlo hay que liberarse de siglos de miedo. Y eso no es fácil, porque el miedo al infierno está incrustado en lo más profundo de nuestra cultura. Se nos enseñó a temer desde niños, a creer que el fuego eterno era la justicia de Dios. Pero no lo es. Es la justicia del hombre. Es el reflejo de su deseo de controlar, de su necesidad de dominar. La verdadera justicia divina no se basa en el miedo, sino en la restauración. Y si Dios es amor, entonces todo sufrimiento tiene un propósito: sanar, no castigar. El infierno, por tanto, no es un lugar, es un estado de conciencia. Es el resultado del alejamiento del amor. Y cada vez que alguien vive con odio, culpa o miedo, experimenta su propio infierno interior. Pero ese infierno puede terminar cuando despiertas, cuando entiendes que no hay fuego esperando al final del camino, sino luz esperando dentro de ti. El infierno no existe. Lo inventaron para controlar y lo creímos por tanto tiempo que olvidamos el verdadero mensaje, que el amor es más fuerte que el miedo. La verdad más incómoda es que el infierno no fue una revelación divina, sino una creación humana diseñada para gobernar corazones a través del miedo. Y esa idea repetida durante siglos se incrustó tan profundamente en la mente colectiva que hoy millones no pueden imaginar una fe sin castigo. Pero, ¿qué pasaría si esa amenaza desapareciera? ¿Qué pasaría si descubrieras que el Dios que te enseñaron a temer nunca quiso castigarte? Lo que sucedería sería una revolución espiritual, porque sin miedo la fe se transforma. Sin el látigo del fuego eterno, lo único que queda es la responsabilidad interior. Y eso es más poderoso que cualquier infierno imaginado. El miedo es fácil, el amor requiere valentía. Por eso la Iglesia necesitó del miedo. El amor no genera obediencia ciega. El amor invita a pensar, a cuestionar, a evolucionar. Pero el miedo paraliza. Y así durante siglos millones caminaron bajo la sombra del fuego que nunca existió. La idea del infierno moldeó sociedades enteras. La educación, la política, el arte y la moral. Creó generaciones de personas que obedecieron más por terror que por convicción. Y en ese proceso lo divino se volvió un instrumento del poder. Los concilios, las bulas papales y los catecismos convirtieron el mensaje de un maestro de amor en un código de castigos. Pero la historia está cambiando hoy. Los estudios teológicos,
arqueológicos y lingüísticos demuestran que el infierno, tal como fue predicado, no aparece en los textos originales, que las palabras Hades, Gehenna y Seol fueron mal interpretadas y usadas fuera de su contexto, que los primeros cristianos no temían al fuego eterno, sino al olvido espiritual y que el verdadero mensaje de Jesús era de restauración, no de condena. Entonces, si el infierno fue inventado, ¿qué fue lo que realmente enseñó Jesús? Enseñó que el reino de Dios estaba aquí ahora, no después de la muerte, que la vida eterna no era un lugar, sino un estado del alma, que el fuego que mencionaba era el del espíritu, el que transforma, no el que destruye. Pero esa enseñanza fue demasiado libre para un sistema que necesitaba control. Por eso la reemplazaron con el castigo, porque el castigo mantiene el orden, pero el amor libera y la libertad del alma siempre fue lo que más temió el poder. A lo largo de la historia, todo aquel que predicó un Dios sin infierno fue perseguido. Desde los gnósticos que creían en la chispa divina dentro del ser humano hasta los reformadores que denunciaron las indulgencias, todos fueron condenados. No porque mintieran, sino porque dijeron la verdad. Porque si el infierno no existe, todo el edificio del miedo se derrumba. Se derrumba la culpa, se derrumba el control, se derrumba la manipulación. Un ser humano que no teme al infierno ya no puede ser dominado. Y eso siempre fue una amenaza para quienes gobiernan en nombre de Dios. Pero el tiempo de las sombras está terminando. Hoy más que nunca, el mundo necesita un despertar espiritual, no uno basado en dogmas, sino en conciencia. No en miedo, sino en amor. No en fuego eterno, sino en luz eterna. Cuando entiendes que el infierno no existe, algo dentro de ti se enciende. La certeza de que la divinidad no castiga, sino que acompaña, que el universo no destruye, sino que enseña, que la justicia divina no quema, sino que equilibra. Entonces comprendes que todo lo que temías era solo una proyección del miedo humano, que el verdadero infierno fue creer en un Dios cruel, y que salir de él no requiere morir, sino despertar. Porque el infierno, si alguna vez existió, está en la mente, en la culpa, en la vergüenza, en la creencia de que no mereces amor. Pero cuando te liberas de eso, el fuego se apaga, la oscuridad desaparece y el alma regresa a su origen. Ese era el mensaje de Jesús. No temas, porque el reino ya está aquí. No esperes el juicio, porque el amor ya te ha perdonado. No huyas del fuego, porque el fuego eres tú, transformando todo lo que te impide brillar. Entonces, ¿por qué seguir temiendo a un infierno inventado? Porque aún hay quienes necesitan mantener vivo el miedo, pero tú ya no lo necesitas. No necesitas creer en el fuego para aprender del amor. No necesitas imaginar un castigo para vivir con ética. No necesitas temer acercarte a él. El infierno fue la mentira que nos hizo creer que el amor debía ser temido. Pero hoy esa mentira cae y cuando cae, todo cambia. Porque si el infierno no existe, tampoco existe la condena. Solo existe el proceso. Y ese proceso se llama evolución del alma. No naciste para temer, naciste para recordar quién eres. Y cuando recuerdas que eres parte de la divinidad, el infierno se disuelve. Ya no tiene poder sobre ti, porque el único fuego real es el de la verdad y ese fuego no destruye, ilumina. Así termina el gran engaño. No hay demonios esperándote. No hay fuego eterno ni castigo sin fin. Solo hay amor esperando ser comprendido. Y cuando lo comprendes, todo miedo desaparece. Por eso el infierno no existe, porque el amor no deja espacio para él. Si esta verdad te estremeció, imagina lo que aún falta por revelar. Suscríbete para seguir descubriendo las mentiras que nos contaron y las verdades que siempre estuvieron ocultas.